Bendiciones. Aquí en la parte 3 yo te dije que iba a pagar y iba a volver a aprender. La parte 3 de Amén en voz alta aquí de cómo Dios da a conocer a su Hijo a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces estamos en la parte 3. Espero que esta no me tarde tanto. No sé cuántas partes me han salido, pero nos quedamos en la parte anterior, ¿verdad? Que en Salomón, el hijo de David, que tenía mucha sabiduría. Salomón tuvo dos hijos. Bueno, entre muchos, pero tuvo dos hijos que se llaman Jeroboam y Roboam. Si tú ves acá, a bajar esto un poquito. Aquí es algo donde mucha gente se pierde. Aquí es donde los cristianos nos perdemos. Esta es la parte que ya no queremos leer. Yo te invito a que la lean en los libros de Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas. Y empiezan... ¿Qué pasa? Que los hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam, tienen una guerra entre ellos, una rebelión que hay ahí por el reino. Y no voy a entrar en detalles de por qué, ¿verdad?, todo el conflicto de ellos dos. La cosa es que ellos dividen el reino de Israel. O sea, ellos dividen a Israel, lo dividen. Entonces, lo dividen en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es el reino de Judá, ¿verdad? De ahí es que vienen los judíos, los que van a Jerusalén, ¿no? Por eso es que ahora la gente dice, los judíos. Y se olvidan de que hay otro reino, que es el reino del norte, que también son israelitas. O sea, hay 12 tribus y 2 tribus se fueron abajo. Y dame ver si encuentro cuál fue la segunda. Siempre creo que es la de Benjamín. Dame un segundo. Creo que es la tribu de Benjamín. A ver si lo dice por aquí. Creo que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Ahora mismo no estoy completamente seguro si es la de, pero creo que sí. Que es la que se va por acá, por el reino del sur. Entonces le conocen como el reino de Judá. Pero ves que dice 2 tribus. Se fueron 2 tribus y de las 12 fueron por abajo, el reino del sur. Y el reino del norte, que es el norte de Israel, se le conoce como Samaria. Y aquí es donde se confunden los cristianos, porque siempre dice Jesús que es verdad que no se llevaban con los samaritanos. Y usan eso, los samaritanos. Los samaritanos eran pueblo de Dios. Los samaritanos eran realmente parte del pueblo de Dios. Por eso es que Jesús dice, y yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que también a ellos tengo que predicarle el evangelio. Esas ovejas a las que él se refería eran las ovejas del reino del norte, ¿verdad? Que eran las de las otras 10 tribus que se habían separado. Y entre esas, pues, está el reino pues se le llama la capital de Samaria. Allí está el pozo de Jacob. Por eso es que si te acuerdas de esa historia en la Biblia donde Jesús va y está hablando con la samaritana en el pozo. Y ella le dice, si tú supieras quién te da de beber, le dice Jesús, no te daría sed jamás. Y ella le dice que le explique qué agua es esa que él está ofreciendo. Pero él le dice algo donde también mucha gente se confunde, y es cuando él le habla de los maridos. Y le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, el 6, no, tampoco es tu marido. Pero llegará el tiempo, ¿verdad? Que la hora ha llegado, y la hora es donde los verdaderos adoradores te adorarán en espíritu y en verdad. Eso es impactante. ¿Por qué? Porque esos maridos realmente representan los pactos que Dios hizo. Lo repetí en el texto anterior. El pacto en el Edén, en el pacto edénico, el pacto con Adán fuera del Edén, el pacto adámico, el pacto noético con Noé, el pacto abrámico con Abraham, el pacto que hizo con el quinto, el pacto que hizo con Moisés, el mosaico, y el pacto 6 es de David, el davídico. Por eso es que él le dice, porque 5 maridos has tenido, 5 pactos. Recuerda que Dios se refería siempre a su pueblo como su esposa, ¿no? Entonces le digo, estás 5 maridos, has tenido 5 pactos, pero el que tienes ahora, el 6, no es tuyo tampoco.
¿Por qué? Porque el 6, ¿a quién se lo dio? A David. ¿Y qué le dijo a David? Que pondrá un rey en su trono para siempre. ¿Y de dónde venía David? ¿De la tribu de quién? De Judá. Entonces, si tú pudiste contestar eso es porque estás entendiendo. David viene de la tribu de quién? De Judá, la tribu de los hermanos de Israel. ¿Te acuerdas? Los hijos de Israel, la tribu de Judá. Entonces, a él Dios le dijo: y pondré un rey en tu trono para siempre, de su genealogía, de su descendencia. Por eso es que le dice: 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora, el 6, tampoco es tuyo. ¿Por qué? Porque ella no era de Judá. ¿De dónde era ella? De Samaria, mira, de Samaria, de la tribu del norte, de las ovejas que no eran del redil de Jesús, porque Jesús vino a lo suyo, mas los suyos no le reconocieron. ¿Te acuerdas? Dice, Jesús vino Jesús vino a lo suyo, a lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A restaurar el reino de Dios en la tierra, a restaurar esa común unión que dije en la parte 1 que se rompió. A lo suyo vino, mas los suyos no lo reconocieron, ¿ok? Entonces, porque él vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Esa común unión. Jesús vino a restaurar eso. Entonces, por eso es que él le dice: también tengo que predicarle a esas ovejas. Y le dice a ella: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, el 6, tampoco es tuyo. Y ella le dice: me parece que eres profeta. Y mira lo que ella le contesta. Ella le dice: pero es que mis padres dicen que era en Samaria donde se tenía que adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una pelea de quién tenía la verdad. Pero en Samaria está el pozo de Jacob. O sea, esta gente eran de las tribus de Israel y eran bien religiosos. Seguían la norma, seguían la ley, igual que los judíos. Pero los judíos tenían algo especial porque ellos entendían que el rey venía por ellos, por la promesa que estaba. Y por eso es que los judíos todavía están esperando a ese rey. ¿Me estás entendiendo? Porque ellos entienden la profecía que decía: y pondré un rey en tu trono para siempre. Entonces Dios le dice, Jesús le dice, mira lo que Jesús le dice: mujer, la hora ha llegado y ahora es donde los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pero antes de eso le dice: mujer, ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad. Entonces, aquí es que viene lo más impactante de todo esto. Jesús está empezando ya. Jesús, espérate. Jesús no está aquí todavía. Jesús no ha llegado a esta época. Yo me adelanté. Lo que yo estaba hablando era porque me fui por lo de Samaria. Quise explicar algo de los pactos. Pero Jesús no. Perdónenme, me adelanté. Lo que les estoy contando es cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Pero yo quería explicar que la samaritana no era una persona que era cualquier cosa, no, era una mujer de Dios también, del pueblo de Dios. Fue que se dividió en 2 el pueblo, y se dividió en el norte y se dividió en el sur, ¿ok? Pero en el sur, mira qué pasó en el sur siguieron habiendo reyes. Acá también hubieron reyes, ¿ves? Pero esto no los marca en rojo, porque, o en anaranjado, esto es rojo. ¿Por qué? Porque por aquí no estaba la genealogía, ¿ok? La genealogía siguió por acá. La genealogía de Jesús. La genealogía se encuentra en la Biblia, y de ahí tú puedes entender por dónde es que va la genealogía. Entonces, aquí pasaron muchas cosas. Aquí el pueblo de Dios volvió a caer en esclavitud, y por eso es que llegan a Babilonia. Babilonia, 70 años de cautiverio. Ellos estuvieron en Babilonia y volvieron a caer en esclavitud. Después de todo eso, el pueblo del reino del sur volvió a caer en esclavitud. Y los otros cayeron en esclavitud en Asiria. ¿Ves? Entonces, estos cayeron en esclavitud en el norte acá, y estos también cayeron en esclavitud. Entonces, donde Dios, acá paso, creo que aquí puedo ir avanzando un poquito más. Cuando vienen los que quieren restaurar el templo y restaurar las murallas y restaurar el pueblo de Dios, y acá están los famosos Nehemías, ¿verdad? Esdras, y estos son otros profetas, ¿verdad? Que vinieron a hacer cosas impactantes. Y el último de esos profetas fue Malaquías, ¿verdad? Malaquías, algo que me interesa de ahí es que cuando el Dios dice que pondrá enemistad entre la mujer y entre su familia, entre sus hijos y todas esas cosas, Dios lo dice aquí.
Dios lo dice en Malaquías. Y cuando está en la cruz Jesús, me estoy adelantando también, Jesús dice, madre, ahí tienes a tu hijo, tienes ahí a tu madre. Jesús volvió a restaurar eso. Jesús restauró muchas cosas que pasaron acá en estos tiempos, después de la esclavitud, ¿ok? Entonces Dios vuelve a hablar después de la esclavitud de muchos años, Dios vuelve a hablar y empieza a traer otra vez profetas. Y estos fueron los últimos profetas, ¿ok? Entonces, acá vuelve Dios a callar, que dice el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Qué pasó ahí? Dios hizo silencio, creo que por otros 400 años. Déjame ver si no puedo fallar ahí en cuántos años fueron, pero creo que también fueron por otros 400 años aproximadamente. Pero por muchos años Dios volvió a caer en silencio. Y en ese silencio Dios cayó porque habiendo cumplido el tiempo, ahí es que viene la cosa más grande. Habiendo cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¡Wow! Esta es la parte ya donde yo me emociono. Habiendo cumplido el tiempo, Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que pasó acá, todo lo que pasó en todas estas cosas fueron sombras, tipos y figuras. Sombras, tipos y figuras de lo que había de venir. El pueblo de Dios tenía que sacrificar un cordero todo el tiempo para el perdón de los pecados. Pero ahora vino el cordero verdadero, el cordero de cordero. ¿Ok? El cordero de cordero, ese fue el que llegó. Y entonces viene acá lo que es el Nuevo Testamento. Déjame poner esto. El Nuevo Testamento. Entonces acá están los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Y está hecho y está ya de ahí otros libros ya del Nuevo Testamento. Pero acá entonces viene el nacimiento de Jesús, donde ya te mostré que Dios dijo que le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Que es Dios con nosotros, pero a él le dio el trono para siempre. ¿El trono de quién? De David. Entonces, aquí puedo ya contar la parte que Jesús habla con la samaritana. Y en esa samaritana él le habla de los pactos. La gente piensa que le habla de los maridos, pero realmente eso es simbólico. Se puede tomar como si literal, como que sí está hablando de los maridos, pero realmente en lo simbólico, en la parábola, en lo que Dios quiso realmente dar a conocer a su hijo, estaba hablando de los pactos. Y por eso es que le dijo, 5 maridos has tenido, que son los 5 pactos que ya conté. Y este otro pacto, pues tampoco es tuyo, porque no es tuyo, es de los judíos, es de los de la tribu de Judá. Pero señora, llegará el tiempo que la hora ha llegado y ahora es que no es ni en Judea, o sea, no es ni en Jerusalén ni en Samaria, ninguno de los dos, sino en espíritu y en verdad. Y eso viene de una profecía también que Dios dice en el Viejo Testamento, en Jeremías 31, que Él dice, y llegarán los días en que haré con mi pueblo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el 7º pacto y el último pacto. ¿Ok? Es el pacto del pacto eterno, el pacto que realmente Dios quiso mostrar desde el principio, que era el árbol de la vida. Dios mostró su pacto para siempre, era el pacto eterno, el nuevo pacto. El nuevo pacto no es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto definitivamente no es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto es un pacto que siempre estuvo. Pero Dios dice, haré con usted un nuevo pacto. Lo dijo desde Jeremías. Jeremías está por allá, mira. Jeremías está por acá abajo, está Jeremías. Después de acá, por acá está Jeremías. Por acá. Espérate, no, esto no me lo están viendo. Por acá está Jeremías. En esta historia de acá está Jeremías. Mira, el cautiverio Jeremías. Entonces, desde acá, Dios dijo, llegará el momento que haré con ustedes un nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Que pondré, dice Dios en Jeremías 31, que pondré la ley en sus corazones. Y no tiene que nadie enseñarle uno al otro, sino que el Dios mismo va a morar con nosotros. ¿A qué se te parece eso? Eso te parece, ¿verdad? A esa común unión que dije en la parte 2 y en la parte 1, que estaba en el Edén, que era la común unión donde Adán podía hablar con Dios en su interior, en su ser. Entonces,
Dios dice en Jeremías 31, y llegará el momento que haré con ustedes un nuevo pacto donde pondré la ley en sus corazones y en su mente. O sea, Dios va a volver a morar en nuestros corazones. Él va a volver a hacerlo. ¿Y cómo lo va a volver a hacer? Bajo el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Jesucristo. Porque ahora Jesucristo, por eso es que Jesucristo le dice a la samaritana, y es tan importante esta historia de la samaritana. Vamos a buscar dónde es que está. Déjame poner aquí un segundito, no me saco. Estoy buscando historia de la samaritana. Para buscarte exactamente dónde es que está en el libro, en la Biblia. Se encuentra en Juan capítulo 4 del 1 al 42. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 es que habla la historia de la samaritana que te estoy diciendo. Él está hablando realmente de esos pactos. Entonces, el séptimo pacto es el de Jesucristo. Es el nuevo pacto. ¿Ok? Ese es el pacto que es para siempre. Por eso es que Pablo también dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ve? Y se le llama la verdad presente. O sea, tú y yo ya no estamos en el pacto de Moisés. Tú y yo ya no estamos en el pacto con David. Tú y yo ya no estamos en el pacto con Adán. ¿Ok? Mucha gente sigue viviendo su vida. Y aquí es donde los cristianos fallamos un poco. Es que empezamos o continuamos viviendo nuestra vida como si estuviésemos viviendo el pacto de Moisés. El pacto de Moisés fue para Moisés y su tiempo. El pacto de David fue para David y su tiempo. El pacto de Abraham fue para Abraham y su tiempo. Nosotros ahora estamos en el pacto, en la verdad presente, que es la verdad que nos pertenece a nosotros ahora, que es la verdad del nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es ¿cuál? Donde Jesús muere por nosotros, pone la ley de nuevo en nuestros corazones y Jesús restaura lo que se había perdido. Esa común unión, porque ahora tú y yo tenemos una común unión otra vez, una comunión con el Padre. La palabra de Dios nunca en la Biblia habla de relación. Yo la uso y se utiliza porque así la gente tiene una relación con Dios, pero realmente Dios no, esa palabra no aparece en la Biblia. La palabra que sí aparece en la Biblia es comunión. Nosotros tenemos una comunión con Dios. ¿Y cómo la tenemos ahora? Abraham no tenía una comunión con Dios. ¿Sabes? Oye, una común unión. Él tenía que hacer un sacrificio. Él tenía que matar animalitos que representaba el perdón de los pecados. Él tenía que hacer todo eso. Moisés tenía que hacer eso. Todos tenían que hacer. Tú y yo ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos esa lejanía. ¿Te acuerdas del sacerdote que te dije que entraba al tabernáculo? Ese sacerdote, cuando Jesús muere en la cruz y resucita, dice que se rompe el velo. El velo era aquello que tapaba en el tabernáculo la presencia de Dios. Y ahora tú y yo podemos entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y no necesitamos un sacerdote. ¿Me entiendes? Por eso es que la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros volvemos a ser como Melquisedec, y Él es el Melquisedec, el sumo sacerdote, pero nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes también. Él lo dice en toda la Biblia, más de 3-4 ocasiones. En el Apocalipsis lo dice, en Hechos lo dice, Pablo lo dice. Somos reyes y sacerdotes. Entonces volvemos a ser como los patriarcas, esta vez con la ley en nuestros corazones, porque Dios hizo un sacrificio y uno para siempre. ¿Cuál fue? Que Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados. ¿Y para qué Dios nos perdonó a nosotros? Para poder restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Esa adoración completa con el Padre. Y yo te voy a decir algo todavía aún más poderoso. Aún más poderoso, y esto lo voy a hablar en un podcast con Donaldo. Ahí lo vamos a hablar. Pero, ¿qué pasa? En el tabernáculo te conté que habían 3 cosas, ¿verdad? En el lugar santísimo estaba la vara de Aarón, que representaba al Espíritu Santo. Estaba el maná, que representaba a Jesucristo. Y estaba la tabla de la ley, que representaba al Padre. Ahí habían 2 querubines que cubrían, protegían, ¿verdad? Ese lugar santísimo, esa arca del pacto. Pero habían 2 querubines, se supone que hubieran 3. ¿Por qué? Porque
era un querubín para cada. Un querubín es un rango alto de ángel. Están los querubines, están los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines. El querubín habían 2 querubines en el tabernáculo, pero entonces se supone que hubieran 3, porque era uno para el Padre, uno para el Hijo, uno para el Espíritu. Entonces, el que le tocaba adorar al Padre, al adorar al Hijo, que es a Jesucristo, era Lucifer, que él era quien, el querubín protector que adoraba, el de la adoración. Entonces él se igualó a Dios. Y yo me estoy aquí poniendo bien profundo, pero él se igualó a Dios. Esto yo lo voy a explicar con calma en otro, pero quiero decirlo ahora. Él se igualó a Dios, quiso igualarse a Dios y no quiso darle más adoración a Jesús. ¿Ok? Entonces se pierde esa. Y Dios viene a restaurar lo que se perdió. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad nos toca. Hemos nacido para adorar a Jesús, a Jesucristo, porque nosotros somos esos que ahora podemos entrar con las piedras que tenía el sumo sacerdote en su vestimenta. Nosotros ahora somos reyes y sacerdotes también. ¿Para qué? Para poder entrar ahora al lugar santísimo y adorar a Jesús. Yo me fui profundo ahí. Yo sé que me fui profundo. No de haber dicho todo esto que acabo de decir, porque puedo traer confusión. Pero yo le explico después con calma. Lo que te quise decir es que Lucifer le tocaba hacer eso. Y Lucifer abandonó su puesto, ¿ok? Y entonces nosotros venimos a tomar esa posición, la posición de adoradores, ¿verdad? De Jesucristo. Y Jesucristo muere por nosotros y nos redime y nos limpia para que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo. Entonces nosotros ahora podemos orarle a Dios. Yo no necesito a nadie que interceda por mí, que sea intermediario, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios ahora viene a morar a nosotros y ellos nos traen a nosotros convencimiento. Dice que el Espíritu de Dios oye lo que su Padre habla y el Hijo hablan y nos los da a conocer a nosotros. Por eso es que dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han sido reveladas a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo buscan, para los que lo aman. Entonces son cosas que se escuchan en el cielo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Aquí yo me emociono y tengo tanta información que hablar cuando ya empiezo aquí a hablar de Jesús. Es porque aquí se cumple todo lo que pasamos anteriormente. Aquí se cumple aquí el nacimiento de Jesús, que habla del bautismo. Jesús se bautizó con agua, pero ahora nos tenemos que bautizar es con fuego, que es del Espíritu Santo de Dios. El ministerio de Cristo. Yo ya te puedo dar tantas cosas aquí, Dios mío, de Jesucristo, pero lo que quería era mostrarte cómo llegamos hasta acá, ¿no? La entrada triunfal, que esto fue lo que pues la Semana Santa que pasó cuando él entra en su pollino, y la traición acá del arresto, ¿verdad? De Jesús, y Jesús vino aquí. Yo tengo un video que yo puse en las redes que habla del Yom Kippur, y hablé de los 2 machos cabríos, y hablé de Barrabás y de Jesús. Eso se cumple ahí también. ¿Qué quiero decir también para ir haciendo este video más corto? Pues Jesús cuando resucita, ¿verdad? Él dice, todo, ¿verdad? Cuando él muere dice, consumado está, todo está hecho. Él logró completar todo y morir por nosotros, y él fue el sacrificio mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo lo que los judíos y los israelitas hicieron antes, Jesucristo lo cumplió. Y yo quiero decir una cosa: cada vez que Jesucristo hablaba y decía cosas, las decía porque le tocaba, porque él tenía que cumplir la ley, porque Jesús todavía estaba en la ley. Entonces muchas cosas que él decía, que la gente dice, pero es que Jesús dijo tal cosa. Tienes que entender que en el pacto que estaba Jesús no era todavía el nuevo pacto. El nuevo pacto vino después de la cruz. El pacto que estaba Jesús era el pacto davídico, era el pacto de Moisés, ¿ok? Él estaba bajo la ley. Entonces él decía cosas, por eso es que él decía, habéis escuchado tal y tal cosa, mas yo os digo. De vez en cuando Jesús se revelaba y decía, mas yo os digo. Pero cuando a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué hacía Jesús? Se quedaba callado. Tú te preguntas, ¿por qué Jesús siempre se quedaba callado? Porque Jesús todavía no podía revelar quién él era, ¿no? Él lo hace ya más a lo último, que más a lo último. Más tarde, cuando el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, le dice,
dice que tú eres el Hijo de Dios, y él dice, yo soy. Ese yo soy fue el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando le dijo, ¿y a quién le digo al pueblo que me envió? ¿Qué nombre le digo? Y Dios le dice, dile que yo soy te envió. Yo soy el que soy. Jesús dijo esa mismo, yo soy. ¿Y qué hace Caifás? Según te acuerdas las películas, Caifás hace blasfemia y se rasga la vestidura, blasfemia. Eso es súper importante, porque en el Levítico la ley decía que cuando el sumo sacerdote, si se rasgaba sus vestiduras, entonces quiere decir que él renunciaba a su sacerdocio. Y en este momento el sumo sacerdote era Caifás. Él no quería renunciar a su sacerdocio, pero por enojo y un ataque de ira, él rasgó sus vestiduras. Lo que daba paso entonces a que Jesús ahora, al morir en la cruz y resucitar, viene a ser el sumo sacerdote, el Melquisedec, porque ya el Caifás había renunciado. ¿Me entiendes? Todo tiene un orden, todo tiene una enseñanza, el por qué Jesús hacía las cosas que hacía, y decía lo que decía. ¿Qué más podemos decir puedo decir tantas cosas que esto lo estoy diciendo de mi mente, no tengo esto escrito. Déjame ver. Ok, Jesús, cuando Jesús hace todos sus milagros, ¿verdad? Que Jesús hace muchos milagros. Tú te das cuenta que Jesús decía y se hacía, y Jesús a veces hacía como pequeños simbolismos. Pero cuando Jesús resucita, Jesús tiene ahora un cuerpo glorificado, parecido como el que yo dije en la parte 1 de esta serie, que es el cuerpo que tenía Adán, que podía teletransportarse y hacer cosas. Yo dije eso. ¿Por qué? Porque Adán podía moverse sobre la tierra y ponerle nombres a los animales y meterse en las profundidades del mar y hacer todas esas cosas. Adán podía hacer eso. Pero cuando Adán fue expulsado, sus hijos no pudieron hacer eso. Algo que es interesante saberlo, y lo podemos buscar, y tengo que ir para atrás en la Biblia. Y a ver si lo encuentro. Cuando Dios crea al hombre, a Adán, Dios dice que lo hace a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero cuando Él crea cuando Adán sale y lo encontré, me emociono porque lo encontré. Cuando Adán sale del Edén, ¿verdad? Y es expulsado y engendra a un hijo, mira lo que dice. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Ve? Mira esto. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. En el versículo anterior dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, este hombre Adán, estaba hecho imagen y semejanza de quién, de Dios. Pero mira, dice que cuando Adán tiene el próximo hijo, que es a Set, dice que y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿A imagen de quién fue hecho Set? ¿A la de Dios o a la de Abraham, a la de Adán? Se fue hecho a la imagen Set fue hecho a la imagen de Adán. ¿Qué quiero decir con eso? Que se perdió ese cuerpo glorificado que tenía Adán. Adán lo perdió al salir del huerto, al salir de ese ámbito celestial que era el Edén. Al salir de ahí, él pierde eso. Por eso es que Jesús vino a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Pero Jesús lo muestra, porque si tú te das cuenta, ahora Jesús cuando resucita, Jesús puede hacer cosas que no hacía cuando estaba caminando por la tierra. ¿Cómo? ¿Qué me explico? Jesús se le apareció a los hombres en el camino a Emaús, se les apareció y se les desapareció. Se apareció y se desapareció. Jesús comió con ellos en la mesa. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y de momento Jesús se desvaneció. ¿Ves? Jesús no hacía eso antes. Estaban los hombres, los discípulos reunidos, ¿verdad? Asustados todos porque Jesús había muerto. Y de momento, ¿qué sucede? Dice que Jesús se le apareció en el medio de ellos. O sea, él traspasó paredes y se apareció en medio de ellos y les mostró.
tenía un cuerpo glorificado. Por eso es que dice que cuando se despidió de ellos, y dice que se abrieron los cielos y subió hacia las alturas, se desapareció frente a ellos. Jesús ahora tenía un cuerpo glorificado, que es lo que él vino a restaurar. Por eso es que la Biblia, Pablo, creo que en el libro de Romanos, o lo voy a buscar, pero está ahí, dice, o en hebreo, lo voy a buscar, que dice el postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. Jesucristo vino a ser el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Él volvió a restaurar lo que se perdió, la común unión con Dios y ese cuerpo glorificado. Por eso es que cuando tú y yo morimos y estamos en Cristo Jesús, nosotros venimos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque es lo que Dios quería, es volver al Edén. Y realmente nosotros vamos a regresar hacia atrás. Vimos hasta donde Jesús, ahora regresamos hacia atrás. ¿Qué regresamos hacia atrás? Jesús vuelve. Y después que Jesús vuelve, viene a reinar y va a tabernaculizar del tabernáculo en la tierra por 1000 años. Y estaremos nosotros yendo a donde era tabernaculizar. Y vamos a estar adorando ya la imagen, a Jesús mismo, la plenitud de Dios en la tierra. Y eso me estoy yendo para un tema un poquito más profundo teológico, pero realmente vamos hacia atrás porque vamos a regresar al Edén, de donde salimos, de donde Dios nos expulsó. Y dice y mira que Dios no destruyó el Edén. ¿Qué hizo Dios? Lo escondió para que no comiéramos del árbol de la vida y muriéramos y fuéramos eternamente pecadores. Mas ahora Dios ha dado a conocer a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, podamos ser redimidos. Y ahora nosotros podemos volver a entrar al jardín del Edén. ¿Me entiendes? Podemos entrar al Edén, a ese ámbito celestial donde tenemos un cuerpo glorificado, donde haremos cosas aún mayores, donde podemos adorar directamente al Padre en espíritu y en verdad. Yo creo que esto puedo concluir aquí. Yo tengo muchas cosas que decir, pero entonces serían videos muy largos. Y esto lo puedo yo ya en otros videos, pues desglosar en pequeñas historias y enfocarme en un tema específico. Pero lo que yo quise dar a entender en estas 3 partes es la historia, básicamente, a vuelo de pájaro, así como digo yo, así por encima de cómo llegamos a donde Jesús. ¿Por qué Dios muestra a Jesús? ¿Cómo lo mostró desde el Génesis hasta el Apocalipsis? A través de los pactos, a través de las sombras, tipos y figuras, a través del Cordero, a través de la roca, a través del maná, a través del arca del pacto, a través de la sangre en las paredes, cómo Dios da a conocer a su Hijo. Entonces, nosotros tenemos que ahora conocer a Cristo. ¿Por qué? Amigo, porque si yo te digo a ti, si tú me dices a mí, no, yo solamente quiero conocer, yo solo sé que Jesús me salva. Ok, pero imagínate que tú estás en el túnel de la muerte, donde todos vamos a pasar algún día. Y allí se te aparezcan 4 caminos. Y tú dices, ¿cuál de estos caminos, como dice ahí, conduce a Roma? ¿Verdad? ¿Cuál de estos caminos conduce a Jesús? Yo te garantizo que a lo mejor ahí habrán señales, pero si tú no las conoces, si tú solamente dices, no, es que me dijeron que Jesús, pero dice que Jesús va para allá. ¿Te acuerdas como en las películas que está el letrero, verdad? Y dice, están las letreros, dice Jesús para acá, Jesús para allá, y de momento un viento vino y se viró. Y ahora tú no sabes, espérate, ¿para cuál de este camino es Jesús? Cuando eso suceda, si es que eso sucede, yo nunca he muerto, pero si es que eso sucediese, si te lo imaginases, y tú dices, ven acá, es un Jesús, pero ahora ¿a qué camino es? Yo no sé cuál es el camino. ¿Por qué no sabes cuál es el camino? Porque no lo conoces. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. No conocen al Cristo que ellos creen. Solamente creen que Jesús me perdona, Jesús quiere que yo prospere, Jesús quiere que yo deje mi pecado, Jesús quiere que yo deje de ser orgulloso, Jesús quiere que yo perdone, Jesús quiere que yo haga, y todo lo mismo. Pero realmente tú conoces a Jesús. Mira esto, Apocalipsis, quiero cerrar, pero mira, Apocalipsis, tengo la responsabilidad, de verdad, de Dios, la siento, no puedo cortar hasta que yo termine de decir esto por aquel que está escuchando y le interesa. Apocalipsis 1, creo que 1, 13. Vamos a ver, Señor, ayúdame. Acá.
Apocalipsis, lo voy a leer, ¿ok? Apocalipsis 1, desde el 9, pero vamos a leer desde el 10. Dice: yo estaba en el Espíritu, ¿verdad? El que escribió el libro Juan, Juan que escribió este libro. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cómo tenía la voz? Como de trompeta. Entonces, si tú estás en ese camino, ¿cómo tú conoces cómo tú conoces el camino donde esté la voz de trompeta? Pero más allá, mira lo que dice. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y mira cómo estaba vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Dice que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Ahí está. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Hermano, amigo, que me estás escuchando, te acabo de describir cómo la Biblia describe a Jesús mismo en el Apocalipsis. Tú necesitas conocer de Jesús. Mira que aquí yo no te hablé de pecado. Yo no creo que yo te hablé de pecado en todo esto. Nada más que te mencioné que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Porque Él te redime, te pone vestiduras blancas y te limpia. Yo no te estoy hablando de pecado. Yo no te estoy hablando de una vida perfecta. Yo no te estoy hablando yo no te estoy hablando de nada de eso. En verdad eso no es importante. En verdad para mí no es importante. Porque yo en pecado, mi Dios me amó. Dios amó al mundo en pecado. Por tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? En pecado. Que entregó a su hijo. Y si lo entregó a su hijo, lo entregó como el mundo en pecado. O sea, ¿tú crees que Dios por mi pecado me va a sacar? No. Ahora, yo no te estoy diciendo que vaya y peque. Te estoy diciendo que tengas control, que mejores, que entregues tu pecado a Dios y que mejores. Pero eso no es lo que te debe de apartar de Dios. Eso no es lo que debe hacer que tú no quieras entrar a la iglesia, que tú te sientas sucio. No es la razón para que tú no conozcas de Cristo. Tú tienes que conocer de Cristo, porque cuando tú estés en el camino de la muerte, cuando tú veas ese túnel que yo nunca he ido e iré algún día, yo quiero que tú sepas cómo llegar al lugar donde Jesucristo te recibe. ¿Por qué? Porque ni tú y yo hemos ido ahí todavía, pero si fuese que hay muchos caminos, ¿verdad? ¿Cómo yo sé cuál es el camino? Si tú no sabes cuál es el camino, tú solamente sabes que un tal Jesús, de oídas, yo escuché que un tal Jesús me va a sanar y me va a salvar de oídas. Pero tú tienes que ver. Tú tienes que entender. Y mi hermano, esto no se trata de iglesia. Aquí yo no te hablé de iglesia, aquí yo te hablé de Biblia. Yo lo que quiero es que tú conozcas a Jesucristo, porque es lo único. Mira, tranquilo, quédate en tu casa, disfruta, ríe, goza la vida, pero conoce a Cristo para que no te pierdas. Porque no es que digas: Señor, Señor, yo en tu nombre hice tal cosa, hice buena obra y me porté bien, pero apartado de mí no te conocí. Es que no te conozco. Es que tú tienes que conocer a Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra, para que tú puedas decir: espérate, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo Cristo vino? ¿Cómo Cristo se manifestó? ¿Qué Cristo quiere? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿En qué yo estoy ahora? ¿Cómo Dios se revela en mi vida? No para que tú perdones al fulano, no para que tú des tu orgullo, no que para que tú sanes, no para que tú sanes tus traumas. ¿Qué trauma? La iglesia te tiene confundida con tanto trauma. Y no te hablan de Cristo, olvídate del trauma ese. Vamos a hablar de Cristo. Yo estoy... hasta tiemblo, mano. Porque es que no es santidad yo no... O sea, hay que ser santo, pero quien me hace santo es Dios. Yo no ando...
Mi gente, esto no se trata de andar con la Biblia bajo el brazo. Esto no se trata de lo que te han enseñado toda la vida y por lo que te has alejado de Dios. Esto se trata de que tú lo conozcas. Lo conoces en tu intimidad. Lo conoces en tu lugar secreto. Lo conoces leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que Él se dé a conocer a ti. Para que se revele. Es lo que Dios quiere dar a conocer. Dice la palabra, la multiforme sabiduría de Dios. Él quiere darte a conocer lo alto, lo ancho, lo profundo y la longitud de su reino. Él quiere que tú conozcas. Él quiere manifestarse en ti. ¿Y cómo? Conociéndolo. Deja de estar pensando en traumas y cosas de nene chiquito que tú viviste, que no viviste, que todavía tengo que cambiar, que Dios me está procesando, que yo estoy viviendo esto porque es un proceso de Dios. Te tienen envuelto. El diablo tiene a la gente envuelta que sin proceso. Los procesos, pues hay procesos para todo. Para los que creemos en Dios, para los que no creemos en Dios, hay procesos para aprender en la vida. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero confiemos, Dios ha vencido al mundo. No, pero no se trata de eso. No pierdas tu tiempo en que los procesos de la vida y que Dios quiere que yo le hable a fulano o no le hable. No olvídate de eso. Vamos a conocer a Cristo. Para que tú puedas entender, para que puedas saber, para que puedas conocer la verdad. Para que tú entiendas y digas, ¿sabes qué? A mí nadie me engaña. Yo sé cómo Cristo vino al mundo, por qué vino, por qué me salvó y por qué me escogió. Y si Él me amó así en pecado y Él hizo esto por mí, es porque Él quiere que yo esté con Él y yo voy a reinar con Él. Y yo quiero eso. Y ya. Yo puedo desglosar esto más profundo de verdad. En esta parte de Jesús me corté bastante. Tengo mucha información, pero no quiero... Lo demás son enseñanzas para mostrarte qué cosas dijo Jesús que tenían que ver con el Antiguo Testamento para que se diera a conocer, para que la gente pudiera entender. Y esas son cosas maravillosas que me hacen a mí... pero lo que yo quería realmente mostrarle era cómo llegamos hasta donde Jesús. Y qué realmente Dios quería hacer, restaurarnos. Restaurar lo que se perdió, volver allá, porque no había ley y la gente hizo barbaridades. Después vino la ley y la ley era muy pesada. La ley era muy pesada, hermano. La verdad, la ley era muy pesada. Entonces Dios dijo, tranquilo, yo voy a redimir a esta gente y envió a su hijo. ¿Pero por qué envió a su hijo? Para morir por mis pecados. Sí, pero ¿por qué más? ¿Por qué Él murió por tus pecados? Tú puedes seguir viviendo con tus pecados, pero ¿por qué Dios murió por tus pecados? Mi gente, para restaurar lo que se perdió. ¿Qué se perdió? La comunión con Dios. Se perdió el estar en un lugar completo, lleno del árbol de la vida, de la plenitud, de la sabiduría de Dios, de aquel que lo llena todo en todo. ¿Y dónde estaba eso? En el jardín del Edén. Que Dios nos puso ahí para adorarlo a Él. Y se perdió todo porque el diablo tiró todo a perder y nos tiene confundidos a todos, como confundió a Eva. Y andamos perdidos, preocupándonos por tonterías dentro de la iglesia. Y no entendemos realmente qué es lo que es importante. Es Cristo Jesús, por lo que vino y para lo que vino. Para manifestar su poder en la tierra. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que pueda entrar. No es que no te pierdas en tus pecados. Es que no te pierdas en el camino. Para que cada que no se pierda y tenga vida eterna. Miente, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? En el libro de Lucas. Creo que Lucas 19, vamos a buscarlo. Siempre creo que Lucas 19 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La gente cree que la vida eterna es en el cielo. La vida eterna comienza en la tierra, mi hermano. Mateo, Marcos, Lucas. Es Lucas 9 o Lucas 19. Bueno, lo puedo buscar más rápido en el celular, pero Lucas creo que es 19. Si no está en el 19, pues... Perdón mi silencio, que estoy tratando de ver si lo veo. Pero no es 19, pero vamos a ver, no. Dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús mismo decía eso. La vida eterna comienza aquí en la tierra, que tú manifiestes a Cristo, que lo empieces a vivir ahora, en tu vida, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu trabajo, con tu negocio, con la salud, con todo. Tú puedas manifestar el poder de Dios ahora.
para que se dé a conocer su nombre. Dios quiere dar a conocer su nombre a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el camino? Cristo. Para que no nos perdamos del camino y volvamos al camino. Ya, no voy a seguir hablando porque me inspiro y sigo hablando por ahí para abajo. Pero hermano, mira, de verdad, espero que les haya gustado esta serie que hice de 3 partes. Si no la entendiste, vuélvela a ver. Y perdónenme si se me escapó alguna información para aquellos que saben más y me pueden ayudar. Pero pues esto lo decía desde mi corazón. Esto yo no lo escribí. Esto yo lo iba diciendo mientras Dios me iba dando lo que iba a decir en este video. Así que aquí no hay nada editado. Esto es 100% orgánico. Así lo dije, así me salió. Pero nada, no voy a volver a repetir estos videos. O sea, no voy a volver a hacerlos. Creo que hablé demasiado. Así que me los voy a poner en el podcast. Sabes que estos podcasts los puedes ver no tan solo en las redes sociales, pero puedes verlo en Spotify, escucharlo en Spotify, en YouTube Podcast, en Apple Podcast. Tú buscas Amén en voz alta y te van a aparecer los podcasts que mientras vas de camino al carro, dale play y los puedes escuchar, ¿ok? Pero mira, este librito, acuérdense, lo pueden comprar. Panorama de la Biblia, cursos de estudio. Esto vale como $7 en Amazon. Y úsalo. Hay mucho acá. Y espérate, yo creo que yo no terminé. Pero yo creo que me faltó después de Jesucristo. Me faltó el libro de Hechos y me faltó el Apocalipsis. Ay, mi madre. Todavía me falta. Pero está bien. Queremos llegar a Cristo. Entonces, nada. Bendiciones. De verdad. Vamos a orar. Voy a orar para cerrar esto con una oración. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por esta oportunidad de hacer estos 3 videos que hice en esta misma noche, el cual tú trajiste en mí la inspiración para poder enseñar la palabra. Padre, gracias por tu reino, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo, gracias por darnos nombre, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer. Y gracias por todas las personas que se han de conectar y ver estos videos de alguna forma y de alguna manera. Para que ellos puedan adquirir de estos videos tal vez sabiduría. Y no sabiduría mía, sino tuya. Que ellos puedan entender, Padre Celestial, que esto no se trata de religión. Que esto no se trata de denominaciones. Que esto no se trata de quién está bien o quién está mal. Esto se trata de ti, de Jesucristo. Señor, que ellos puedan entender que la palabra de Dios y la Biblia no se trata de iglesia alguna, sino que se trata de ti, de lo que tú querías dar a conocer, de tu Hijo, de la versión más perfecta del amor que haya existido. Eres tú, Jesús. Eso yo te bendigo tu reino, bendigo tu boca, bendigo tu palabra, el verbo, bendigo el Espíritu Santo de Dios que mora en mí y bendigo todo lo que soy en Cristo. Gracias porque en ti, Padre Celestial, yo estoy completo. Aunque me mire al espejo y me vea débil, diga el débil, fuerte soy. Porque aunque tenga temor, dice tu palabra que no tengo espíritu de temor, sino de poder. Porque dice tu palabra, Padre Celestial, que ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni ángeles, ni principados, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y muchas gracias aún, Señor, porque tu palabra dice que todas las promesas tuyas, mi Dios, son sí y amén en Cristo Jesús. Yo bendigo, Padre Celestial, a todo aquel que mire este video. Yo bendigo a todo aquel que me escucha. Yo bendigo su vida y bendigo su caminar y bendigo sus manos para que no toquen cosas impuras, sus pies para que no tropiecen y se mantengan en el camino de la verdad. Que puedan, Señor, abrir sus ojos del entendimiento y que puedan conocer la multiforme sabiduría de Dios. Que puedan conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud de tu reino y que se ha manifestado tu poder en ellos. Que ellos verdaderamente quieren conocerte, Señor. Derrama tu poder a toda criatura y no te escondas, Señor, sino que pueda ser encontrado mientras pueda ser hallado, pueda ser buscado
ofuscado, Señor. Padre, derrama, Señor, tu gloria. Glorifícate una vez más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendigo y declaro sanidad sobre toda aquella persona que se encuentra enferma en algún hospital. Y que esta palabra pueda alcanzarlo. Y que quizás en aquel lugar, en su lecho de muerte, puedan escuchar esta palabra y sean abiertos los ojos de su entendimiento para que puedan ser salvos, Señor. Padre, yo te bendigo y declaro que tu palabra no retorna atrás vacía y que cumplirá el propósito por el cual se envió y que toda criatura, Señor, conozca al verdadero, al Hijo de Dios, a Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya. Bendiciones. Amén en voz alta. Joel Ballista.